Familia, la semana pasada iniciamos una serie titulada Conflicto. Dijimos que los conflictos son parte de la vida, pero la palabra de Dios nos ayuda a manejarlos. O sea, todos vamos a enfrentar algún tipo de conflicto alguna vez, pero qué bendición que tú y yo tenemos la palabra de Dios que nos instruye para saber cómo manejar esa situación. Dijimos que meditar en la palabra de Dios nos va a ayudar mucho en el manejo de los conflictos, porque la palabra de Dios contiene muchas historias de conflictos y mucha dirección al respecto. La semana pasada estábamos analizando algunas palabras de Jesús y aprendimos lo siguiente, lo repetimos. Aprendimos que la ausencia de conflictos es imposible. Y esto tú y yo lo tenemos que considerar, porque si alguien está esperando un matrimonio sin conflictos, no lo vas a tener. Si estás esperando una sociedad sin conflictos, una iglesia sin conflictos, no lo vas a encontrar en ningún lado. La ausencia de conflictos es imposible según lo que Jesús nos enseñó. También aprendimos que somos responsables de cuidar nuestro propio corazón, que de nosotros depende si perdonamos o no, si guardamos rencor o no, o cuánto tiempo permanecemos enojados. Jesús nos llama a mirar por nosotros mismos, a cuidar nuestro propio corazón. Y número 3, dijimos que nuestra actitud ante los conflictos debe ser activa. Es decir, no nos podemos quedar ahí nada más esperando que todo se arregle por sí solo o que las demás personas hagan algo, que nosotros tenemos que tener una actitud activa para resolver los conflictos. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, hablaremos de 3 reacciones ante un conflicto. Ese es el tema de hoy. Como ya dijimos, en todo tipo de relaciones habrá conflictos. En el matrimonio, en el trabajo, con tus hermanos, en la iglesia, donde quiera que estés, en el equipo de básquetbol o de fútbol, donde quiera que estés, habrá conflictos. El asunto no es si algún día tendremos un conflicto con alguien. El asunto más que nada es cómo vamos a reaccionar tú y yo ante esos conflictos que de repente enfrentamos en la vida. Cuando se trata de un conflicto, algunos con su reacción empeoran todo, lo vuelven más difícil, más complicado. Otros nomás mantienen el conflicto y a veces dura un tiempo, pero a veces es un tiempo indefinido. A veces es un conflicto que se mantiene para siempre porque así es como están manteniendo las cosas. Pero hay otros que logran resolver los conflictos. De ese tipo de personas debemos aspirar a ser tú y yo. De los que logran resolver los conflictos en cualquier lugar donde se presenten. En un conflicto siempre hay 2 partes involucradas como mínimo. Tú y tu esposa, tú y tu hijo, tú y tu hermano, tú y tu jefe, tú y tu compañero de trabajo. Mínimo 2 personas, mínimo 2 partes involucradas hay en un conflicto, a veces hay más de 2. Pero tú y yo no podemos controlar lo que los demás van a hacer, pero sí podemos controlar lo que nosotros vamos a hacer. Por eso, con la ayuda de Dios, tú y yo tenemos que responsabilizarnos de lo que nos toca a nosotros, lo que te toca hacer a ti, lo que me toca hacer a mí. Con la ayuda de Dios yo tengo que tomar acciones. Porque la reacción de la otra persona ya no depende de mí, ya no depende de ti, no depende de nosotros. Entonces, responsabilicémonos de lo que nos corresponde a nosotros y lo de los demás, dejémoselo a ellos. Por lo tanto, el día de hoy quiero establecer la siguiente verdad central que considero muy importante. La voy a decir 2 veces y la tercera me acompañas tú. Ahí va la primera. Los conflictos son parte de la vida, pero el cómo reaccionamos nos corresponde a nosotros. Lo repito. Los conflictos son parte de la vida, pero el cómo reaccionamos nos corresponde a nosotros. Ahora usted dígalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Los conflictos son parte de la vida, pero el cómo reaccionamos nos corresponde a nosotros. Este es cierto.
Esto es la verdad. En algún momento de la vida nos vamos a encontrar un conflicto, pero la reacción que tengamos ante él, eso no depende de los demás, eso depende de nosotros mismos. Ok, ¿cómo reaccionamos ante un conflicto? Hay por lo menos tres maneras que quiero mencionar el día de hoy. Por eso mi mensaje se titula Tres reacciones ante un conflicto. La primera es esta: reprimiendo y callando. Si tu temperamento es flemático, melancólico, si eres de esas personas calladitas, tranquilo, que no eres muy hiperactivo, no eres muy espavientoso, no eres muy exteriorizador de tus emociones, entonces tu reacción va a ser reprimir y callar. Va a ser la manera más natural de reaccionar ante un conflicto. Callarnos. Hacer como que nada pasó. Hacernos los fuertes. Hacer como que perdonamos. Así, no hacer mucho pancho, dejarlo pasar. Reprimimos lo que pensamos para no hacer más grande el problema. Nos guardamos lo que sentimos ahí en el silencio por miedo a que se malinterprete lo que pudiéramos decir o a que las cosas pudieran empeorar. Nos quedamos callados. Esa es una reacción. Pero la palabra de Dios nos muestra que esto es un error, familia. Porque lo que tú y yo no expresamos en el momento adecuado y de la forma adecuada, lo vamos a expresar en otro momento, en otro lugar y quizá de otra manera menos adecuada. En un momento vamos a revisar esas maneras menos adecuadas. Pero la verdad es que no deberíamos reprimir lo que sentimos. Deberíamos expresarlo de la mejor manera. Reprimir es un error. Porque toda la angustia, toda la frustración, toda la tensión, todo el estrés que nos genera esa situación de conflicto se va a quedar almacenada en nuestro corazón y tarde o temprano va a salir de la peor manera y en el peor momento. La Biblia nos deja ver que todo eso que reprimimos y guardamos dentro del corazón puede salir por lo menos de tres formas. Número uno, mediante raíces de amargura. Es decir, todo lo que reprimimos se va a lo profundo de nuestro corazón y se va enraizando hasta que se vuelve una raíz de amargura. En otras palabras, si reprimimos, corremos el riesgo de volvernos gente amargada. La Biblia lo dice de esta manera, Hebreos 12:15. Checa lo que dice. Mirad bien, dice, pon atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué interesante lo que nos dice la Biblia respecto de las raíces de amargura. Hay varias consecuencias de incubar raíces de amargura en nuestro corazón. La Biblia dice, os estorbe. Si hay una raíz de amargura en mi corazón, eso a mí me puede estorbar. Y esa misma palabra que se traduce os estorbe, también podía traducirse cause conflicto. Entonces las raíces de amargura nos podrían volver personas conflictivas a ti y a mí. Hay personas que son calladas pero son conflictivas. No nada más los gritones son conflictivos. También los calladitos son conflictivos. Es a los que les dicen mátalas callando, ¿verdad? La Biblia dice también que una raíz de amargura contamina a otros. Eso es cierto. Y a los que vas a empezar a contaminar es a los que están cerca. Esas personas que están cerca de nosotros son los primeros que van a ser contaminados por una raíz de amargura. Nuestros hijos que viven con nosotros, nuestros padres, nuestros amigos con quienes convivimos, nuestros compañeros de trabajo. Esa es la explicación del por qué, por ejemplo, hay personas que no se conocen pero ya se caen gordas. Porque otro les está contando cosas de aquella persona, está contaminando a aquel amigo, a aquella amiga, y sin que se conozca esa persona con el otro, ya tiene un conflicto con él. Pero es porque alguien lo contaminó.
Este versículo también dice que cuando hay raíces de amargura en el corazón, evitamos que otros alcancen la gracia de Dios. Es decir, sin querer, podríamos ponerle obstáculos a la gracia de Dios. Sin querer, podríamos dejar de actuar con gracia. Nos podríamos volver tú y yo menos tolerantes, menos misericordiosos. Y podríamos estorbar para que otras personas experimenten la gracia de Dios. Eso sucede cuando reprimimos y guardamos dentro de nuestro corazón todo el enojo, todo el rencor, toda la amargura, y se va creando una raíz de amargura dentro de nuestro corazón. No es bueno reprimir. En segundo lugar, otro problema de reprimir es que produce enfermedades. Hay enfermedades psicosomáticas. Eso quiere decir que son enfermedades provocadas por el mismo organismo como una fuga o como un escape a tanta presión que se lleva dentro del alma. Una de las causas del cáncer, por ejemplo, es un sistema inmunológico deprimido a causa, por ejemplo, de una severa depresión, de una tristeza que te puede llevar incluso a desear morirte. Y ese deseo de morirte de repente se vuelve como un dispositivo autodestructor que detona enfermedades en tu vida, entre ellas el cáncer. Y antes de que lo dijeran los médicos y los psicólogos, ya lo decía la Biblia. Por ejemplo, Salmo 32, verso 3 dice, mientras callé, ahí está el reprimir. Ahí está el quedarse callados, ahí está el guardarse todas las cosas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. O sea, callar lo que sentimos tiene repercusiones en la salud. Cuando tú y yo reprimimos, entonces nuestro aspecto puede reflejar dolor, tristeza, pero corremos el riesgo de enfermarnos a causa de tanta presión, a causa de tanta tristeza, de tanta depresión, de tanto dolor. Podríamos tener insomnio, noches sin dormir, porque nos hemos callado cosas, las hemos guardado dentro de nuestro corazón. Reprimir no es buena idea, porque puede causar una raíz de amargura en tu corazón. Pero reprimir también produce vicios y pecados. Jesús dijo que lo que está dentro del corazón, tarde o temprano va a salir. Lo dijo así, Lucas 6:45, es Jesús hablando, dice Jesús, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón, de lo que estás lleno por dentro, de eso habla la boca. Eso sale al exterior, dice Jesús. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, es Jesús hablando otra vez y nos dice qué es lo que podría salir de adentro. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, pero también los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice Jesús, estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, reprimir lo que sentimos no solamente provoca enfermedad y amargura, reprimir lo que sentimos también provoca que caigamos en vicios, que caigamos en pecados, que caigamos en adicciones. ¿Cuántos hombres y mujeres el día de hoy están atados a vicios, a pecados, a situaciones, porque se han callado, porque han reprimido muchas cosas dentro de su corazón? No le han dicho a su esposa lo que sienten, no le han expresado a su esposo aquello con lo que están luchando y batallando. Y ahí hay el día de hoy hombres atados a la pornografía, hombres atados al adulterio, hombres atados al alcoholismo, hombres atados al juego, porque han estado por años reprimiendo y callando situaciones de conflicto en su matrimonio, no lo han expresado, situaciones de conflicto en su propia casa, con sus padres, nunca abrieron su corazón. ¿Cuántos chicos el día de hoy están en la drogadicción precisamente por todo lo que traen guardado dentro de su corazón a causa de los conflictos con sus padres?
Todo lo que nos tragamos tú y yo no se queda dentro. Tarde o temprano va a salir a la luz. A veces en forma de amargura, a veces en forma de enfermedad, pero a veces en forma de vicios y pecados. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo tanto, reprimir no es una buena idea. No es la mejor opción. A lo mejor en apariencia te estás evitando un problema, en apariencia te estás evitando un conflicto, pero el asunto es que ese conflicto que no quisiste generar, ese problema que no quisiste agrandar aquí y ahora, es un problema que vas a tener el día de mañana, no nada más por un momento, sino por una temporada larga de tu vida. Tú no quieres eso. Yo tampoco lo quiero. Entonces reprimir y callar no es la mejor idea. Es una reacción natural para mucha gente, pero tú y yo deberíamos concientizarlo para no reprimir todo lo que traemos guardado dentro del corazón. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esto? Voltea con el que está a tu lado, dale un codazo y dile, ¿cómo ves? ¿Te ha pasado? Número 2. Ante los conflictos algunos reaccionan reprimiendo y callando, pero hay otros que reaccionan de otra manera. Hay otros que reaccionan explotando en ira. Cuando nuestro temperamento es colérico sanguíneo, cuando tú y yo somos más extrovertidos, la forma más natural de reaccionar ante un conflicto es la explosión de ira. Aquí, en este tipo de reacción, el ofendido no se guarda nada en su corazón. Todo lo saca. Y después de que lo sacó, se queda tranquilo. Todo explotó y él ya está feliz y tranquilo. Pero aquel que recibió la explosión es el que sufre las consecuencias devastadoras de aquella explosión de ira. Te pregunto, ¿cómo queda una ciudad después de la explosión de una bomba? ¿Qué queda después de una explosión? Pedazos de personas por todos lados, escombro, polvo, destrucción, ceniza. Eso es lo que queda después de una explosión. Bueno, así queda el corazón de aquella persona ante quienes reaccionamos de manera violenta. Así quedan, rotos, destruidos, aplastados. Cuando tú y yo explotamos en ira, así dejamos a nuestros hijos, así dejamos a nuestra esposa. Y a lo mejor algunos de los que están aquí presentes lo entienden bien, no nada más porque tú lo hagas, sino porque a lo mejor tuviste un padre que así lo hizo. O a lo mejor has tenido un jefe que así lo hace. O a lo mejor tienes una esposa que así reacciona o un esposo que así reacciona. Por lo tanto, lo entiendes muy bien. Y yo necesito decirles, familia querida, que tú y yo no tenemos derecho a explotar en ira contra nadie, ni contra nuestros hijos, ni contra nuestra esposa. Nadie tiene el derecho de explotar contra otro. Por lo tanto, tú no deberías permitir tampoco que nadie venga y explote contigo. Ahora una nota para los hombres. El hecho de que tú seas el que mantiene la casa, si es el caso, si tú eres el que mantiene la familia, eso no te da derecho de explotar en ira contra tu esposa, contra tus hijos o tratarlos mal nomás porque tú estás frustrado, porque tú estás enojado, porque perdió tu equipo, porque tuviste un problema en el trabajo. Eso no te da derecho a venir a tu casa y explotar ante tus hijos y ante tu esposa. No, no es correcto. Fíjate lo que dice la Biblia. Efesios 4:31, la palabra de Dios nos enseña y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjate cómo aquí están abarcados todos los espectros del temperamento, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura y enojo. Eso que llevas en silencio, ese enojo que tienes guardado adentro, esa amargura que traes guardada adentro, eso no lo puedes dejar ahí, quítalo. Pero luego dice, también tienes que quitarte la ira, la gritería.
la maledicencia y toda malicia. Eso hay que quitarlo. Colosenses capítulo 3, verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, como cuál, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay que dejarlo. No nada más vamos a dejar el alcohol, no nada más vamos a dejar la droga, no nada más vamos a dejar, no sé, lo que hagamos de pecados. Nos está diciendo que también tenemos que dejar estas maneras de reaccionar en ira, en enojo. ¿Qué tenemos que hacer con la ira? Hay que quitárnosla de nosotros. No debería tener que ver ya con tu vida. Hay que dejar eso atrás. No es de un cristiano explotar en ira y gritarle a tu esposo, mujer, o a tu esposa, hombre. Eso es un fruto de la carne. Eso destruye las personas con quienes estamos explotando. Además, la ira también nos impulsa a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer y de las cuales después nos podríamos arrepentir. Proverbios lo dice así. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. A ver, dígalo conmigo a las tres. 1, 2, 3. El que fácilmente se enoja hará locuras. O sea que la ira nos impulsa a hacer cosas inapropiadas, cosas que no están bien. De coraje estamos haciendo cosas que no están bien. Podríamos atentar aún en contra de las cosas buenas que Dios nos ha dado. A lo mejor tu matrimonio es una bendición y tú podrías dañarlo por no manejar la ira. Explotar en ira, familia, no debería ser una opción para los hijos de Dios. Explotar en ira no es algo que tú y yo deberíamos hacer. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. O sea, si no es conveniente reprimir y tampoco es conveniente explotar, entonces, ¿qué nos queda? Es una pregunta válida. ¿Permite la Biblia que hagamos algo con nuestra frustración o con nuestro enojo? ¿Qué hacemos con nuestros sentimientos? ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios? La palabra de Dios nos recomienda la tercer posibilidad que vamos a tocar el día de hoy. Por eso la plática se llama 3 reacciones ante un conflicto. Reprimir y callar, explotar en ira. Ninguna de estas dos son recomendables, pero la palabra de Dios nos sugiere una tercera manera de reaccionar y es esta. Confrontando en amor. Esa es la tercera reacción. No reprimir, no explotar, confrontar en amor. Familia, este es un reto a la madurez espiritual. Aquí estamos hablando de no ser dominados por nuestro temperamento. Aquí estamos hablando de crecer en nuestra espiritualidad mostrando dominio propio. Ya sea, si tú tiendes a reprimir, entonces muestras dominio propio y abres tu corazón. O si tú tiendes a explotar, entonces muestras dominio propio y le bajas 3 rayitas a tu reacción. No podemos ir por la vida tú y yo dejando relaciones rotas. Nomás abandonando una relación sin haber explicado nada porque me guardé lo que sentía, me callé por años, nunca expliqué, nomás me fui. Eso no está bien. Pero tampoco podemos explotar y dañar y destruir y ahí la vemos, ahí arréglate con todo eso y nos vamos a empezar de nuevo con otra persona a dañarla otra vez. No podemos ir por la vida dejando relaciones rotas. Familia, la vida se trata de relaciones. En primer lugar, nuestra relación con Dios. En segundo lugar, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y luego cuando nos casamos, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo. Nuestra vida se trata de relaciones. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a manejar estas relaciones. No reprimir, no explotar, confrontar en amor.
El método bíblico para mantener una sana relación con los demás, aun si se presentan conflictos, es confrontar y perdonar. Jesús lo dijo así. Mateo 18, 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra. O sea, ya intentaste hablar tú y él a solas, ahora te llevas a alguien que te acompañe para poder platicar. No llevas un montonero a pelear contigo, no. Estás llevando a alguien que te acompañe para que sea tu testigo. Y luego dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a alguien que tú reconozcas como una autoridad. Alguien que los dos reconozcan como una autoridad, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si tú y yo observamos bien este versículo o estos versículos, aprenderemos que la intención de Jesús de ir a reprender no es ir a dañar, no es ir a desquitarte, no es ir a pelearte, es ir a ganar un hermano. Porque dice, si te oyere, has ganado un hermano. Ese es el objetivo cuando vas a confrontar en amor. Vas a ganar a un hermano. Ahora, la palabra griega que se traduce repréndele también podría incluir convéncele. En otras palabras, cuando vas a confrontar, tú no vas a buscar una pelea. Cuando vas a confrontar, tú vas a buscar un arreglo. Vas a buscar convencer a la otra persona de que no vale la pena seguir así, de que no les está dejando nada bueno a ninguno de los dos. Y al final de la confrontación, si lo haces de acuerdo al criterio de Dios, no habrá un ganador y un perdedor, habrá dos ganadores porque se reconciliarán. Tú tratarás de que la persona te escuche, de que escuche tu corazón, de que escuche tus razones, de que sepa lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y lo vas a expresar en amor. Y aun si la persona no reacciona bien en la última fase del proceso, es decir, después de haber hablado a solas, después de haber llevado testigos y después de haber hablado con alguien que ustedes reconocen como una autoridad, la Biblia dice, tenle por gentil y publicano, es decir, considérale a alguien que no tiene a Dios. Considérale a alguien que necesita a Dios. Por lo tanto, tenle misericordia. Trátalo como alguien que no conoce a Dios como lo conoces tú. Trátalo como alguien que no tiene el mismo Espíritu de Dios viviendo en él como lo tienes tú. Entonces, tenle paciencia, misericordia y amor. Familia, confrontar en amor es la manera más sabia de manejar un conflicto. No reprimir, no explotar, confrontar en amor. Eso es lo que la Biblia nos presenta. Confrontar en amor es un acierto porque vas a sacar todo lo que hay en tu corazón, pero sin aplastar al otro, sin destruirlo. Y la palabra de Dios nos enseña cómo confrontar en amor. Por ejemplo, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otras palabras, cuando voy a confrontar a alguien, no voy a utilizar palabras ásperas. Cuando voy a confrontar a alguien, voy a utilizar palabras blandas, porque las palabras ásperas van a hacer subir el furor y las palabras blandas me van a permitir expresar mejor lo que siento. En una confrontación en amor, de acuerdo a la vida cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios, uno va a utilizar siempre palabras blandas. Ahora, otro tip bíblico para confrontar es este. Proverbios 16, versículos 23 y 24 dice, el corazón sabio hace prudente su boca. Checa la palabra prudente. Y añade gracia a sus labios. Subraya la palabra gracia a sus labios.
Panal de miel, dice, son los dichos suaves. Ojo con la palabra dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Eso es las palabras sabias, las palabras prudentes. Entonces, ¿cómo debo de hacer mi boca cuando voy a confrontar? Prudente. Tengo que tratar de hablar con prudencia. ¿Qué debo de añadirle a mis labios cuando voy a confrontar en amor? Tengo que añadirle gracia. Entonces Dios busca que cuando tú y yo vamos a confrontar a alguien, no se trata de que quede manifiesto lo mucho que yo me puedo enojar o lo fuerte que yo puedo gritar. Cuando voy a confrontar a alguien, de lo que se trata es de sacar con sabiduría lo que hay en mi corazón, para que después de esa plática, al final tú estés bien, pero la otra persona también esté bien y la relación se pueda salvar. Los discípulos de Jesús, entonces, familia, debemos aprender a manejar los conflictos. Esto habla de que tú y yo estamos madurando espiritualmente. La peor manera de reaccionar ante un conflicto es reaccionar visceralmente. La mejor manera de reaccionar ante un conflicto es reaccionar con dominio propio. Hoy vimos 3 maneras de reaccionar ante un conflicto. 2 son incorrectas. Reprimir o explotar, incorrecto. Una es correcta, confrontar en amor. Las primeras 2 maneras obedecen al temperamento, ¿sale? Pero la tercera manera tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Si tú y yo deseamos edificar relaciones afectivas que honren a Dios, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, tenemos que aprender a confrontar en amor. Esa es la manera más sabia de manejar un conflicto. No reprimir, no explotar, confrontar en amor. Es posible que aquí entre nosotros, el día de hoy, haya quienes han tenido confrontaciones muy serias que te ha dejado relaciones rotas por el camino. Te ha costado ir dejando relaciones. Tienes una lista de gente con la que ya no te hablas, porque a lo largo de la vida has venido experimentando ese constante romper relaciones por un manejo inadecuado del conflicto. Tengo que decirte que eso no está bien. Eso no honra a Dios y eso tampoco te ayuda a ti. La vida se trata de relaciones. No está bien ir dejando por el camino relaciones rotas. La semana pasada leímos un salmo que quiero leer con usted otra vez. Es el Salmo 20, verso 1. Y se me hace muy fuerte, muy importante, muy adecuado también. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Esa palabra hebrea que se traduce conflicto, como ya les expliqué, es tzara. Y podría traducirse como angustia, tribulación, aprieto. Y es muy adecuado porque cuando estamos en conflicto con alguien, la verdad es que vivimos momentos de angustia. Cuando tenemos un conflicto con alguien, la verdad es que vivimos momentos de tribulación. Nos sentimos en aprietos, nos sentimos en angustia. Y hay muchas personas que viven eso en secreto. ¿Quién va a estar contento porque no se habla con su papá? ¿Quién va a estar contento porque no se habla con su mamá? ¿Quién va a estar contento porque no se habla con sus hermanos? ¿Quién va a estar contento después de una semana sin hablarse con su esposa? Eso es angustioso. Y hay algunos que están viviendo eso en secreto. Fingen estar bien. Pero la verdad es que por dentro están
drenados. En esos momentos del conflicto, necesitamos quien nos escuche. Y lo triste es que no siempre tenemos quien nos escuche. No le vamos a ir a decir a nuestros hijos nuestros problemas con nuestra esposa o esposo, porque estaríamos contaminándolos. No siempre tenemos quien nos escuche. Hey, tenemos a Dios. Él te escuchará. Por eso dice aquí, Jehová te oiga en el día del conflicto. Cuando tú y yo estamos en conflicto con alguien, vivimos momentos de tribulación, de aprieto. Y necesitamos quien nos defienda, porque a veces no tenemos la fuerza para eso. A veces no nos sentimos capaces de expresar lo que sentimos. Por eso tenemos que esperar en Dios para que nos defienda. Y sabes que Dios es justo y Dios va a poner cada cosa en su lugar, pero tú y yo tenemos que acercarnos a Él. En todos los conflictos, no importa la magnitud, se vive estrés, se vive tensión, se enfrenta la necesidad de voltear al cielo, de pedirle ayuda a Dios. Y a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que a lo mejor has estado bajo gran presión, bajo gran estrés. Quiero que sepas que Dios quiere ayudarte para que tú puedas perdonar, para que tú puedas edificar relaciones afectivas más satisfactorias, pero sobre todo más alineadas a la voluntad de Dios. Quiero orar por ti el día de hoy. A lo mejor mientras estaba yo manifestando esta plática, compartiendo esta plática, algunos de ustedes estaban recordando algunos momentos de tu vida, cuando alguien explotó en ira contra ti, te lastimó, te hirió. A lo mejor mientras estaba yo compartiendo esta plática, algunos de ustedes estaban recordando cuántas cosas traes guardadas dentro de ti, que las has reprimido y las has callado y has estado sacando todo eso de maneras inapropiadas. El Señor te quiere ayudar a liberar todo eso. ¿Quisieras levantar tus manos ahí donde estás, ahí en tu lugar, lo más alto que puedas? Levanta tus dos manos en alto, déjame orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos aquí congregados. Solamente tú conoces lo que cada uno de ellos está viviendo. Solamente tú conoces lo que cada uno de ellos está experimentando. Algunos de ellos, Señor, tal vez están en una situación que han estado callando por años. A lo mejor se han guardado por años algunas situaciones, algunos secretos, algunas palabras, algunos recuerdos que los han drenado, que los están dejando vacíos. Yo te pido en el nombre de Jesús que mis hermanos puedan recibir libertad, alivio. Que mis hermanos puedan experimentar paz, gozo, alegría, libertad. Que puedan sacar lo que hay dentro de su corazón y que puedan experimentar ese alivio del cielo que tú tienes para cada uno de ellos. Amigo, amiga, si tú te identificas con esta oración, con este mensaje, ahí donde estás, levanta tus dos manos en alto y nada más dile: Dios mío, yo necesito que intervengas en mi vida. Que me ayudes a manejar mis emociones. Que me ayudes a expresar lo que yo siento. Que me ayudes, Señor, a resolver estos conflictos que he estado experimentando y viviendo. Dame esa capacidad para poder lograrlo con tu ayuda. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.